Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Gracias por estar ahí. Lucy Yegros nació en Asunción, Paraguay, en 1940. Hace muy poco cumplió 77 años. Es hermana del escultor Ángel Yegros. Lucy es una artista que vive su vida de un modo muy personal. Hace su arte de un modo también muy personal. Multifacética, sin ataduras, siente y hace. Pinta, graba, resignifica objetos, interviene obras, hace instalaciones, performance, fabrica papeles con fibras vegetales, nada le es indiferente. Es una persona generosa, una artista generosa. Estudió con muchos maestros, cada uno de ellos le fue dejando algo, pero independientemente de eso, ella aprende del propio vivir. Expone en forma individual en su país y en el extranjero desde 1982. En 1990 comenzó a firmar como Areté. Se autobautizó así. Es el nombre con el que el vocabulario chiriguano guaraní designa al rito de reencuentro con los antepasados, símbolo de unión entre pasado y presente. Es día de fiesta sagrada. En 2014 publicó Imagine un imán, libro con poemas cortos suyos, una propuesta de Laura Mandelic con ilustraciones de varias artistas. En parte de su casa taller, en esa increíble ciudad cultural, mágica y de alguna manera como detenida en el tiempo, que es Areguá, funciona actualmente la escuelita Numi Areté. En el año 2006 le hice una entrevista de la que van a ver ustedes ahora algunos momentos y después la entrevista que le hice hace un mes en Asunción en este año 2017, igual que en 2006, en su casa, en su patio. Los 11 años transcurridos desde aquella nota sirven para confirmar, para comprobar la firmeza de sus convicciones, su coherencia. Inmediatamente, después de los auspiciantes, Lucy Yegros en el cuento de la buena pipa en pintura con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas. Ahora en La Prida 525. Diego Obligado, Galería de Arte. Güemes 2255. Teléfono 430-7720. Espacio Cultural Fraternitas. Moreno 1056. Teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 115 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.
vemos momentos del excelente cortometraje Más allá de Roa, de la realizadora Mónica Ismael, realizado hace muy poco en el año del centenario del nacimiento del gran escritor paraguayo. Esta agua que pasa es eterna porque es fugaz. Y vas a ver cómo se va abriendo la flor. Hay que contar sobre todo con el peor de los achaques, la soledad de dos en compañía. Gracias a Dios aprendí a volar sola, ¿verdad? Me costó, pero sigo haciendo muchas cosas. Hay veces, pero casi siempre, casi todo lo que hago es así, muy intuitivo. Me regalaron el original de Yo el Supremo, que acababa de salir en Buenos Aires en el año 74. Y para esa Navidad, entre el 74 y el 75, la verdad que fue una emoción recibir ese libro, que ya estaba muy promocionado en la Argentina y en el mundo entero, creo que. En Paraguay recién, todavía no estaba llegando la edición, ¿verdad? Y como me iba mucho al campo en esa época, con mi marido, ¿verdad? Llevamos ese libro al campo, pero quedó ahí el libro unos cuantos años. Después, cuando él falleció, traje yo el libro, lo llevé a Areguá, donde ya tenía el taller. Y siempre trataba de leer, pero nunca podía así leer de seguido, ¿verdad? Hasta que encontré este artículo que salió en ABC en el año 81, en marzo del 81, que dice: para una lectura de Yo el Supremo. Súper interesante. Me puse a leer y a raíz de este artículo, la verdad que empecé leyendo no desde adelante, así como cualquier libro, sino que iba, por ejemplo, a las páginas que decía este artículo, después volvía atrás, fui leyendo, o sea, no así como uno lee un libro del comienzo al final, sino iba saltando el libro. Me encantó, y la verdad que ahora yo creo que ese libro lo voy a tener de cabecera, no lo puedo largar, me encanta. El altar de muertos es realmente algo muy significativo no solamente para México, yo creo que para el mundo entero, porque se juntan muchas tradiciones, no solamente la de México. Yo veo, por ejemplo, la cuestión de la flor ¿verdad? En la India también usan esta misma flor. Pero México tiene una tradición así muy famosa de festejar el Día de los Muertos. Yo estuve en 2 festejos y quedé enamorada, así que desde entonces siempre trato de festejar la muerte. Y hay un dicho que me encanta, que creo que es anónimo, que dice: vida y muerte son 2 flores en un mismo tallo. Porque en el fondo, lo único que seguro que tenemos en la vida es que vamos a morir. Nada es perenne. Y creo que tenemos que pensar también, no solamente en la vida, también en la muerte, porque está todo unido. Es más, creo que muchas veces uno puede morir, pero sin embargo su espíritu siempre está con nosotros. Yo por lo menos tengo esa experiencia, ¿verdad? Mi marido hace muchísimos años que murió, hicieron 37 años, pero para mí él siempre está presente. Mis padres, mi abuela, los seres queridos, siempre están con nosotros. No estarán físicamente, pero espiritualmente siempre están. La memoria no recuerda el miedo, se ha transformado en miedo ella misma.
la gente me pregunta, ¿y por qué te pones un punto? Y entonces es una forma también que te miren a los ojos, porque hoy en día la gente no se mira más a los ojos, está todo el rato mirando su aparatito o no te mira a los ojos. Y este es un question mark, es una... Tenemos tantas preguntas sin respuestas, como una signo de interrogación. Y ahora sí, la entrevista que le hice a Lucy hace muy poco en Asunción. ¿Cuándo nace tu contacto con el arte? Vos vivís todo el tiempo en contacto con el arte. Haces arte, ves arte, tenés una vida sumamente activa. ¿Cuándo crees que nace esta cercanía o esta manera de entender la vida haciendo arte permanentemente? En realidad que siempre me gustó el arte, ¿verdad? Pero que me dediqué así a exponer y todas esas cosas fue después que murió Carlos, que tuve más tiempo, porque en realidad me pasé teniendo hijos cada año, 3 hijos de seguido, y no podía dedicarme como quería. Pero estudié antes un poco así en talleres, porque acá en Paraguay en esa época no había así la enseñanza que hay hoy en día, ¿verdad? Entonces tuve muchos talleres con varios maestros y maestras. El primero fue Livio Abramo en realidad, Olga Brinder, Susana Romero, después en el Uruguay con Manolo Lima, Hugo Longa, Luis Solari, que me dio las primeras nociones de usar el acrílico, que Liber Friedman me dijo que eso no era arte, porque él quería que yo haga solamente óleo, ¿verdad? Liber me mostró también la técnica de esa que se prepara al huevo, y temple al huevo, que yo probé, pero bueno, y así fui probando varias técnicas, ¿verdad? Hasta que un día Manuel Prieto, un gran amigo mío, que en paz descanse, me dijo que quería hacer una exposición. Yo digo, ¿pero qué? Sí, mira, no sé cómo hacer una exposición. Y hice la primera exposición que se llamó Sobre gatos y palomas. Tu temática en ese momento eran gatos y palomas. Gatos y palomas. ¿Realizados cómo? Chapadur, tela, óleo, acrílico. En esa época usaba el óleo, pero también usaba unos pasteles neocolor que me encantó de la Carandash, que hasta ahora uso, mezclando hay veces con óleo o con acrílico. Y después, cuando vino Liber Friedman al Paraguay, que también estuve aprendiendo algunas técnicas con él, me dijo que yo tendría que tomar el tema de los jesuitas. Y casualmente se había encontrado este amigo mío, antropólogo, arqueólogo, quiero decir, y antropólogo también, José Antonio Gómez Perazo, encontró en Trinidad unos rostros que al salir recién de donde estaban enterrados, ¿verdad?, tenían color, y después fueron perdiendo y quedaban color así, de piedra, ¿verdad? Yo saqué fotos y empecé a pintar sobre eso, pero después dije, pues, ¿por qué nadie me tiene que decir qué tengo que hacer? Voy a hacer lo que se me dé la gana, ¿verdad? Y empecé a hacer otras cosas. O sea, muchos contactos con mucha gente de formación diferente, de un modo diferente de entender el arte y de hacerlo, te fuiste nutriendo un poco de cada uno de ellos. Sí. Y siempre buscando una manera que te fuera propia. Permanentemente, además, Lucy, cambiando. ¿Cómo se dan esos cambios? ¿Por qué se dan? Y yo creo que todos cambiamos, ¿verdad? Así como nuestra piel cambia, nuestro pelo cambia, todo cambia, nuestra mirada también, ¿verdad? Inclusive estudié fotografía, por ejemplo, con Manolo, y hicimos un viaje muy bonito con él y con todo un grupo de fotógrafos al Pantanal. Yo viajé con Isanga ahí en la misma cabina y nos regalaron montones en esa época no era el telefonito ese que se usa ahora, sino que era, digamos, con la cinta que se cargaba. La cámara analógica con rollo. Sí, yo saqué muchísimas fotos, tenía una cámara Canon semiprofesional y saqué miles de fotos y gané un premio. Y yo me reía porque yo no era profesional, era amateur. Es más, le tengo mucho respeto a la fotografía, por eso es que no hago. Ahora hago intervenciones sobre fotografía. Hace rato que estoy haciendo eso, me encanta. Fuiste cambiando de soporte, incluso has usado trabajos que hizo tu madre
hace muchísimos años, todo te parece utilizable. Y sí, y también reciclable, porque por ejemplo, en vez de estar ahí guardado, que coman los bichos o que, qué sé yo, que se descomponga, uso tanto como papeles, textiles. Tengo algunos pedazos todavía de textiles precolombinos que me había regalado un amigo que estaba trabajando con la UNESCO en el Perú, ¿verdad? Y también esa influencia un poco que Lieber Friedman usaba textiles y cosas en su trabajo. Y me decía que acá teníamos tanto textil, ¿verdad? Que sería bueno que también yo use, ¿verdad? O sea, fui tomando cosas. Hablaste de cómo nos cambia la mirada o cómo nos cambia el color del pelo. La ciudad también cambió mucho. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué marcaría de diferencia fundamental entre tu ciudad, Asunción, hace, no sé, 30, 40 años y esta Asunción de hoy? Y mira, yo por ejemplo vivo en este barrio hace más de 70 años, ¿verdad? Y este lugarcito donde yo estoy, Paú, era el patio de nuestra casa. Y acá enfrente, por ejemplo, todo era, qué sé yo, tierra, no había, baldío. Jugábamos a las bombas, a esto, fútbol, de todo, porque mi abuela vivía acá cerca, mis primos también. Y todo esto era un barrial antes. Y ahora, viste, ya hay el edificio que está acá al lado, que es altísimo. Todo eso era antes gente que tenía como patio. Los patios eran grandes, ya ves, nuestra casa daba de la avenida Mariscal López acá a Guido Hispano. Y corríamos por acá como bestias. Más gente, más coches, más edificios, más ruido. Mucha polución visual también, que antes no había toda esa propaganda, porque hoy te meten la propaganda, pero ya es el colmo, ¿verdad? Y los ruidos molestos. Por suerte, mira, inclusive ahora, gracias a este edificio, yo no escucho ningún ruido de la calle Mariscal López, que es la principal. Te tapó un poco algo del aire o del sol, pero de alguna forma también te aisló, ¿no? Sí, y me protege del sol. Claro. Y los domingos es como si estuviese en el campo, no hay ruido para nada. En esa época donde no estaba esta pared, donde había menos ruidos y menos contaminación visual, había grandes artistas, y como conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce, no sé, gente como, no sé, lo conociste a Livio Bramo, lo conociste, bueno, vino Jorge Páez Vilaró de Uruguay acá, el hermano de Carlos, gran amigo tuyo, fuiste amiga de Augusto Rodabastos, de Josefina Pla, Núñez Soler, conocés a todo el mundo. ¿Cómo recordás a esos personajes? ¿Cómo te marcó, por ejemplo, tu amistad con Augusto Rodabastos? ¿Qué recordás de él? Bueno, yo en realidad Augusto tuve la suerte de conocerlo cuando era más chica, ¿verdad? Pero tampoco tenía así una relación muy ¿No eras amiga? Digamos que lo respetaba mucho, que lo conocía. Yo era amiga de su hermana, en realidad, de Rosa, ¿verdad? Pero también Augusto lo conocía y lo respetaba mucho. Y me acuerdo cuando vino al Paraguay después de mucho tiempo de su exilio, él escribió un libro que se llama Lucha hasta el alba, que lo escribió en su pueblo, ¿verdad? Y me encantó ese librito. Es corto, para mí inclusive una síntesis de muchos de sus escritos, ¿verdad? Y en el colegio, cuando yo estaba, estudiamos su obra Hijo de Hombre. Esa la teníamos que estudiar en literatura, ¿verdad? Y me acuerdo que mi profesor, que era Rubén Vareiro Saguier, insistía mucho no solamente en leer, sino en anotar las frases, por ejemplo. Yo ese libro lo tenía muy subrayado, pero con el correr de los años, tantas mudanzas, no sé dónde habrá ido a parar. Compré uno nuevo ahora para volver a leerlo. Josefina Pla, Julián de la Herrería. A Julián de la Herrería no lo conocí. A Josefina Pla sí. Inclusive tuve una grata sorpresa un día. Estaba yo en mi taller de Areguá y vino llegando doña Josefina con dos amigas mías que estaban paseando por Areguá. Y entonces me dice, y bueno, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, me dijo. Vengo a ver tus gatos, porque así hablaba con la S, ¿verdad? Y yo le dije, ay, doña Josefina, son garabatos, le dije. Pues, ¿qué me interesan? Y le regalé un gato pintado.
Mirá qué movimiento, porque Josefina Pla era toda una institución, sigue siéndolo, ¿no? Esta española que vino a Paraguay enamorada de Julián de la Herrería. Que si haya llegado hasta tu casa para ver tu trabajo era ya todo un homenaje, Lucy. La verdad que tuve mucha suerte, porque además después cuando ya ella estaba bastante mayor, la visité varias veces. Me impresionó mucho cuando murió porque parecía un pajarito, chiquitita, se fue achicando. Se fue achicando. Sí. Y me gustaba mucho su poesía, lo que escribió sobre teatro también, sus investigaciones sobre la mujer paraguaya. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue cuando ella necesitaba plata, se ponía un pañuelo como estas campesinas, iba al mercado 4 y llevaba, por ejemplo, objetos pequeños de cerámica, los vendía y era para comprar sus verduras. Y eso muy poca gente sabe, ella me contó. Me llamó la atención, estoy leyendo un libro que habla sobre ella, de una exposición que está en el Juan de Salazar. Me llamó mucho la atención, ella tuvo un hijo después de que había muerto su esposo, Julián de la Herrería. Ariel, cuyo padre, el nombre al menos del padre, no se menciona en ninguna parte. Yo lo sé. ¿Vos lo sabés? Sí. ¿Se puede decir? Mejor que no, porque ella siempre lo ocultó. O sea, había poca gente que sabían, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ella también, como la mujer paraguaya que quiere tener hijo y ser madre soltera, ella quiso ser madre, pero no pudo tener hijo con Julián, sí. Y tuvo con este señor, que en realidad era un señor que le gustaba mucho la literatura, el teatro, escribió bastante y era asiduo visitante de su taller. Pero en realidad con quien tuvo amores y que realmente yo creo que ambos estuvieron nuevamente enamorados fue justamente con la Terza, con este que hizo este mural que está ahí. La Terza Parodi. Con la Terza Parodi. Él mismo me contó cómo, y allá tengo en la cocina tengo un plato de cerámica, él trataba de equivocarse haciendo la cerámica para que doña Josefina se acerque a él y le corrija, cuando todavía no tenían. Pero después viajaron juntos, estuvieron en San Pablo, estuvieron en Estados Unidos. Un escultor sumamente conocido, sí, muy respetado, muy querido. Y aparte un señor muy, muy agradable, muy simpático era la Terza Parodi. La primera vez que vine a tu país, Lucy, fue el año en que él murió y se paralizó Paraguay. No había nadie en la calle, todo el mundo estaba o en el cementerio, o llorándolo, o lamentándolo de alguna manera. Fue muy querido. Me llamó la atención de Josefina, ya que estamos en ella, algo que leí en este libro, cuando le dijeron si quería darle el nombre del padre a su hijo Ariel, si quería que llevase el apellido, y ella dijo, yo también tengo el apellido. Yo tengo un apellido, ¿para qué quiero otro? Lo cual habla de una persona, si bien no sé si era feminista, era una adelantada a su época, ¿no? Muy adelantada, muy adelantada. Además una mujer muy multifacética y muy culta. Y tenía así su sense of humor, ¿verdad? Siempre te decía alguna picardía. Y era muy simpática. A mí me cayó bien. Núñez Soler, este hombre que hacía una pintura naif maravillosa. Y bueno, mira, yo vendí muchísimas obras de don Ignacio, inclusive en una época mamá no quería más que me vaya yo sola a visitarle, porque me decía, ese es un viejo verde. Y entonces me acompañó 3 veces, y finalmente después a quien le ponderaba era mi madre. Y digo, mamá, ya ves, te ganaste un candidato. Y yo vendí muchísima obra de don Ignacio, y también con el correr de los años fui deshaciéndome de muchas obras que tenía de él, ¿verdad? Ahora tengo creo que 2 o 3 nada más. Gran artista, ¿eh? Muy, y aparte era un señor que muy humilde. Fíjate que el cuadro que está acá en casa, él me dijo, Lucy, yo en realidad fui pintor de brocha gorda. Y en este palacio yo estaba pintando las paredes. Y después se me ocurrió empezar a plasmar, viste, muchas casas que se echaron. Un Paraguay que en realidad ya no existe. No había la fotografía como o sea, no hacían. No también, había, pero no había tanta facilidad. Lo que lograba él con su pintura, con esa forma ingenua de trabajar, era transmitir el clima de lo que estaba representando. Si era una fiesta popular, uno puede sentir esa fiesta popular. Claro, si era de noche, si era un día diáfano, si era tormenta, se puede sentir. Sí, sí, sí. Y en cuanto a Jorge Páez Vilaró, que fue también un gran amigo tuyo, que Jorge vivió en tu casa, que iba a la estancia, pintaba allí. Sí, sí. Jorge me dio
muchas lecciones que hasta ahora las pongo en práctica, ¿verdad? Era un gran ser humano, lo quisiste mucho. Un gran amigo, Claro. un gran ser humano, inclusive, por ejemplo, él pintaba mucho a la cera, o sea, pastel al óleo, ¿verdad? Y después tenía, por ejemplo, de repente con un peine viejo o con algo, sacaba, raspaba, dejaba los rastros del otro. Tengo ahí justamente un pequeñito cuadrito donde él me estaba mostrando esa técnica. Octavio Paz lo conocí cuando él ganó el premio a la poesía en Connecticut, que viajé justamente con Rubén Vareiro y con este escritor guatemalteco que escribió Señor Presidente. La mujer de él era correntina y nos fuimos en el auto de un Volkswagen que tenía Rubén y me dice, lo vas a conocer a uno de los mejores escritores de México. Y ahí fue que lo conocí a Octavio Paz. Privilegio, ¿eh? Y la verdad que, aparte de que fue un privilegio, era un señor buenosísimo. Yo cerré los ojos y dije, bueno, como no puedo tener un hijo contigo, el día que tenga un hijo lo voy a llamar Octavio. Y mi primer hijo se llama Octavio. Efectivamente. Octavio Paz, sí. Lucy, una vida muy plena, llena de mucha gente conocida, querida, mucha gente talentosa. Vivís permanentemente en contacto con la vida. Estás a punto de cumplir, ¿se puede decir tu edad? Sí, 77. Vas a cumplir, bueno, para cuando el programa sea emitido ya lo habrás cumplido, pero estás a punto de cumplir 77 años. Es una edad interesante, importante, como para reflexionar sobre la vida que uno ha llevado, que ha tenido. ¿Qué reflexión te permite este cumpleaños? Y yo creo que hay que vivir cada día como si fuese el último día y vivir el aquí y el ahora y estar siempre en el presente. El pasado ya pasó, el futuro no lo sé, por eso yo vivo hoy, mañana no sé. Y si pudieras volver a vivir algún momento de tu intensa vida, Lucy, ¿elegirías alguno o esto que decís vale también para eso? ¿No te importa repetir nada y...? No, algunas cosas que aprendí de no volver a hacer, no las volvería a hacer. Lo que pasa es que uno se olvida. Es más, escucho de vez en cuando la voz del finado que me dice no tenés conducta, por ejemplo. Tu marido, Carlos. o que, por ejemplo, en el pecado está la penitencia y todas esas cosas que él me repetía constantemente. Pero bueno, hay veces estando la penitencia y estando el pecado uno aprende mucho más rápido. También. Es un aprendizaje. Yo creo que todo es cuestión de prestar atención, de tomar atención, ¿verdad? Y sobre todo hay veces, sobre todo en el Paraguay, ¿verdad? Practicar el silencio. En televisión no podemos practicar el silencio, así que dejamos este lapso en silencio, pero seguimos hablando. ¿Tenés asignaturas pendientes? ¿Algo que te hubiera gustado hacer que todavía no hiciste? Y si, por ejemplo, ahora justo una sobrina mía está en Egipto, ¿verdad? Y me manda, que está con, en realidad no es sobrina, pero como me dicen tía, está con su marido paseándose en unos camellos, ¿verdad? Y me ponen, qué lástima que no estás con nosotros. Me hubiese encantado, por ejemplo, a lo mejor. No sé si me iba a animar a montar a caballo. Pero no, al camello, pero tanto en todas sus cosas ahí, a lo mejor, bueno, y uno que los lleva, ¿verdad? Y un desierto maravilloso. Qué raro que no te fuiste a sacar el pasaje y viajaste inmediatamente, porque vos sos así, ¿no? Seguís el impulso. Sí, me gusta mucho viajar, aunque últimamente con todas estas cuestiones atmosféricas que hay, te da un poco de miedo, ¿verdad? ¿Cómo ves que está el mundo, Lucy? ¿Cómo sentís que está el mundo? Y yo creo que es una respuesta de la naturaleza al ser humano que está depredando todo. Aquí mismo en Paraguay echan los árboles, pero mira, ahora estábamos luchando en Areguá justamente, que nos eche un árbol que trajo uno que fue presidente del Paraguay, y también Bertoni, que fue un gran científico y amante de la naturaleza, ¿verdad? Y por suerte estamos tratando de que no se echen esos árboles, ¿verdad? Que se los cuide. Y yo creo que es una respuesta a lo que uno hace, ¿verdad? El planeta devuelve. Claro, claro. Somos naturalezas. Y entonces te voy a decir, nos devuelve lo malo. Yo, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Me acuerdo que una vez hubo una sequía enorme. Yo estaba en la estancia, venían los del campo a pedirme, porque teníamos un río que bordea la estancia, a pedirme permiso de traer sus animales porque no tenía más agua. Y yo salí así, estaba mirando en realidad todo muy seco, muy esto. Y he visto una nube y le pedí a la nube que por favor que eche un poco de agua.
Y también a Carlos, que siempre me decía, si necesitas algo, vení nomás por acá, vamos a hablar y Dios te va a dar. Y aunque no lo creas, se formó una nube enorme, cayó fuertísimo el agua y solo en ese lugar. Yo te voy a decir, yo siempre respeté, es más, en el campo, creo, por lo menos que hasta ahora tengo islas, le llaman, a los bosques naturales, ¿verdad? Siempre estoy tratando de que no me echen, pero claro, con los inquilinos que tengo, a veces se aprovechan y sacan los árboles, ¿verdad? Volviendo a tu vida artística, Lucy, hiciste algo, una experiencia muy linda, comentá en qué consistió eso del mercado y el trueque. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿En qué consistió? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo? Es que en realidad en el Paraguay antes con los indígenas todo era trueque, ¿verdad? Y con mucha gente hasta ahora, en el campo sobre todo. Por ejemplo, una persona que tiene mucha gallina, por ejemplo, a veces te trae la gallina y te dice, bueno, me das un queso o un poco de leche, a cambio de trueque, ¿verdad? Y yo veía eso desde chica que hubo en el Paraguay, ¿verdad? Y ahora todo es muy materialista, se volvió la gente. Entonces, cuando me fui al mercado, el pequeño lugar que alquilé se llamaba Apaú, que quiere decir como un pedazo de alegría. Entonces la gente me decía, ¿y qué vendes? Y yo digo, y vendo colores, un poco de alegría y felicidad. Y cambiaba con las mujeres que estaban vendiendo, ya sea frutas, verduras. Todas esas mujeres y también algunos hombres que estaban ahí, se fueron con un pedazo o de artesanía o de alguna mancha mía. En fin, tuve una comunicación muy linda con ellos a través del trueque y de hablar con los niños que venían todos los jueves para que yo les cuente un cuento. Los niños de la calle, ¿verdad? Venían. ¿Y cuánto tiempo duró eso, Lucy? Y creo que duró un poco más de 2 años. Sí. Hablando de niños, vos tenés una casa en Areguá, un lugar maravilloso, en un lugar también maravilloso, no solamente Areguá como población es un sitio físicamente muy lindo, sino que tu casa está emplazada en un lugar muy lindo. Se llama Arete porque vos te autobatizaste Arete. ¿Cómo fue que te pusiste como nombre vos misma Arete? Y tuve como un sueño, me fui con mis 3 hijos, fue uno de los últimos lindos viajes que hicimos juntos, ahí en Pontal do Sul, frente mismo a la isla Domel, ¿verdad? Y bueno, por supuesto Octavio me pintó como la maravilla del mundo y por primera vez en mi vida, que yo me acuerdo, al menos me llené de pique, porque estaba en un lugar que ya lleno de bichos, ¿verdad? Y aparte, la playa era linda, pero no era tan linda, sí, la isla Domel es preciosa. Y bueno, fue una aventura larga de contar y entonces empecé a hacer ayuno, y ayunaba, y justo me habían propuesto una exposición en el MASPI, y yo no creía que iba a salir. Entonces empecé a ayunar y a pintar un poco. Me acuerdo que un cuadro que no sé por dónde andará, pero creo que andaba por ahí. No tenía papel ni tela, rompí un camisón viejo que era de mi abuela y pinté sobre eso con lo que pude. Y dije, me voy a cambiar de nombre. Y ahí me vino este nombre. Arete, ¿qué Arete, significa? Que viene de la palabra Ara-ete, que es tiempo verdadero, o día de fiesta sagrada. Así bautizaste tu casa en Areguá, un lugar maravilloso. Tenés una casa hermosa en un lugar muy hermoso que es Areguá, cerca del lago Ipacaraí. Un lugar que se trata de mantener históricamente como era, a veces con éxito, a veces sin tanto éxito, pero se trata por lo menos. Ahí tenés tu taller, no sé si sigues yendo todavía, porque además, hablando de tu generosidad, hiciste algo con esa casa. Parte de la casa, hay una escuelita que se llama Kunumi Arete, que es una escuelita para niños de 3 a 7, 8 años, que sería como un kindergarten, ¿verdad? Pero con la filosofía de la Waldorf, que era la antroposofía de Rudolf Steiner, ¿verdad? Que es el desarrollo del ser, no del hacer, sino del ser. Y estos niños, ahí por ejemplo, hacen su pan, hay veces galletitas, plantan, tienen su huertita, bailan, hacen meditación también, y yo voy de vez en cuando a contarles un cuento. Y como me gustan mucho los haikus, propuse hace 2 años, cuando fue la primera bienal de acá, que escriban haikus y que dibujen, ¿verdad? Y entonces ellos hicieron parte de la bienal ahí en Areguá, ¿verdad? Con sus dibujos y sus haikus. Y se publicó un libro que te lo tengo que dar,
para que le llegues a tus nietos, que la verdad que este año tengo ganas de ir a ver otra vez si otros haikus que hicieron y publicar otro librito con los niños. Querés mucho a los chicos y los chicos te quieren mucho. Mira, el año pasado que cumplí 76 años fue un cumpleaños que me llenó de emoción y de alegría. Todos los niños me hicieron una fiesta ahí en mi taller, leyeron sus haikus, me regalaron el libro, ¿verdad? Estaban mi hermana, algunos parientes, ¿verdad? Y fue muy emocionante, porque los niños, la verdad, aparte de ser una alegría, me encantan los niños. Y ahora planeas un cumpleaños número 77 bastante especial, con serenata incluida, ¿no? En un bar que hace rato estoy arreglando, que es en el bar América, Bar y Parrilla América, que es el bar más antiguo del barrio Jara. Y ahí nos reunimos generalmente a tocar la guitarra, a cantar, ¿verdad? Y ahora el señor que toca la armónica con otros músicos están haciendo un concierto justo el día de mi cumpleaños en una plaza que está ahí cerquita. Y me propusieron después del concierto venir a darme una serenata, así que la fiesta va a ser en el bar. Están todos invitados. Ese bar es maravilloso porque es uno de los pocos sitios que mantiene esa tradición de tu país. El Paraguay es un país amistoso, la gente se reunía, ya no lo hace tanto como lo hacen ustedes ahora con un grupo de amigos en este bar que comentás. Toman una cerveza, toman un vino, cantan todos, alguien toca la guitarra, otro toca la armónica y se desgranan permanentemente recuerdos y anécdotas hasta altas horas de la madrugada a veces, ¿no? Así es, así es. Costumbre que se ha ido perdiendo, lamentablemente. Sí, es una pena, pero viste que ahí está el Mango, Don Chiqui, que es el dueño, que es un encanto. Yo ahora justamente en estos días quiero ir a arreglar ese enorme árbol de mango que el otro día, estando yo con ustedes, él dijo graciosamente que si alguien está comiendo y se le cae dentro de la bebida que está tomando un mango y no se derrama nada, él no le cobra la consumición. Don Chiqui. Hay un señor que es pelado que siempre viene a tocar la guitarra, que se llama Cuco, y él tiene miedo que se le caiga en el mate, ¿verdad? Entonces cada vez que está ahí de repente se pone la mano así para que no se le caiga el mango. Y el amigo Hugo Gado, que también desgrana anécdotas de su vida, arquitecto y artista, gran amigo tuyo también. Sí, es modesto, que toca la guitarra. Sí, es un lugar muy, muy agradable. De tu vida artística, ¿qué momentos fundamentales marcarías? ¿Cuáles recordás mucho, que te gustó mucho hacer y que sentís que tuvieron algún tipo de repercusión determinada? Porque a vos la repercusión te tiene bastante sin cuidado, ¿no? Y yo creo que lo que más recuerdo y voy a recordar siempre es cuando cumplí 49 años. Había estado en Europa, estuve en Viena, conocí ahí a una señora que era así como una chamana y me dijo, mira Lucy, vas a cumplir 49 años, es múltiplo de 7, me dijo. Este año tienes que hacer todas las locuras y todas las cosas que siempre quisiste hacer y nunca hiciste. ¿Hiciste? Hice de todo. Y me acuerdo que en el Museo Nacional de Bellas Artes, que todavía estaba ahí en la calle Maristal de Estigarribia, cerré el tráfico, pinté el primer cajón, me metí dentro del cajón, salía del cajón, sí. una performance, paramos todo el tráfico, me trataron de loca, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero sin embargo ese cajón sirvió para hacer muchas protestas, hasta después la directora, que fue Alejandra Peña, me pidieron el cajón ese y se fueron por toda la calle en procesión. O sea, fue una cosa también de protestar un poco contra esta gente que en vez de dar plata para la cultura se los meten todo en el bolsillo, ¿verdad? Es más, estaba un argentino muy famoso que quería dar un curso de fotografía y salió un señor que era algo ahí del museo y dijo que la fotografía no es arte. Entonces yo tenía todavía tengo mi autito paraguayito y escribí por todas partes, la fotografía es arte, y lo puse atravesado y paré el tráfico. Vino, que quería venir la policía, nadie pudo porque había tanta gente que ni la policía pudo llegar, así que cerramos el tráfico. Y de la pintura, esa etapa con las caras de mujeres de grandes ojos, grandes mejillas sonrosadas, bocas muy rojas, con ángeles, con colores muy brillantes y luminosos. Y se quedaron en el campo.
No, acá en tu casa de Asunción tenés algunas también. ¿Te parece? Sí, sí. Yo pensé que estaban casi todas en el campo, porque allá en el campo dejé muchas. Después vamos a verlas. Dejé muchas. ¿Esa etapa vos trabajabas con acrílico o era óleo eso? Óleo hay veces y también a veces acrílico, con acrílico. Sí. La verdad que me gustó mucho trabajar con acrílico porque, qué sé yo, no rapidez tiene secado. La rapidez y no tiene ese olor que tiene la trementina. ¿Hay otra vida después de esta vida? Y así dicen, en la teosofía dice que efectivamente existe otra vida, ¿verdad? Y que depende de lo que hicimos acá para tener una vida mejor en el más allá. Como decía Carlos, todos los que se murieron, nadie vino a contarnos si existía o no existía, pero por lo menos tratamos de mejorar, y sobre todo cuando estás llegando como yo, que ya estoy llegando, digamos, más allá que acá, trato muchas veces de practicar, por ejemplo, el Hexacuá, que en guaraní quiere decir el saber ver, el ver lo que la otra persona necesita sin que te pregunte, ¿verdad? Eso se perdió mucho también acá. O sea, la filosofía guaraní es muy linda. Por ejemplo, la palabra arandú quiere decir el que sabe escuchar el tiempo, que es la sabiduría. Y el Hexacuá es el que sabe ver, el que antes se anticipa a tus deseos, por ejemplo. Y a ese momento que espero y deseo que sea muy lejano todavía, ¿le tenés miedo? No, al ¿Pensás contrario. en eso? Mira, muchísimas veces, porque yo no tengo seguro social, ni seguro médico, nada. Entonces de repente cuando me siento mal, me baño bien, me limpio bien, me perfumo y ya me pongo en esta posición por si cuando me encuentren ya estoy toda dura y no me pueden poner la mano así. Una vez inclusive tenía ahí colgado unos rosarios, agarré y me puse un rosario en la mano y me entregué toda vestida y dije, bueno, total, después de acá ya me van y me queman y chao. No, al contrario, no le tengo miedo a la muerte. Es un paso... Le invito a veces que cuando me siento así que digo, bueno, mira, te estoy esperando hace rato, ¿qué haces que no me llevas? Es más, estás haciendo ahora un trabajo interviniendo calaveras y demás, teniendo en cuenta la falta de respeto que los mexicanos le tienen a la muerte. Estás haciendo algo en tal sentido, ¿no? Así es. Inclusive encontré estas calaveras ahí en Areguá y en los ojos le estoy poniendo espejos, porque entonces ya es un reflejo de tus ojos, ¿verdad?, en la misma calavera. ¿Y cómo pero querés, siempre florida. ¿Cómo querés ser recordada? ¿Cómo? Como un perfume que exhala una flor, que puede ser el jazmín, que me encanta. Sabés que la primera vez que te pregunté esto, porque no es la primera entrevista que te hago, era así, obviamente. Entonces, la primera vez que te lo preguntaba, no te lo había preguntado ni así de forma personal, somos muy amigos, no te lo había preguntado nunca, salvo en cámara. En ese momento te pregunté, y vos no lo esperabas, por supuesto, ¿cómo querés ser recordada? Y de forma tan espontánea como yo te hice la pregunta, vos me dijiste, como una flor que exhala su perfume. Y es prácticamente la misma respuesta que me acabas de dar ahora, muchos años después. Mira un poco. Y viste que yo todas las mañanas cae un jazmín. Allá, por ejemplo, ya he visto uno. Cojo el jazmín, verá que está en el suelo, huelo y le agradezco a Dios. Y me encanta y me gusta tanto. Y bueno, como no soy jazmín, ¿verdad?, ni colibríes que a veces vienen acá siempre, que me encanta. Entonces, bueno, que me recuerden así como un aroma. Además, todo el tiempo estás reciclando. Se cae una flor porque se secó, los pétalos los tirás para que nutran la tierra, permanentemente haces este tipo de cosas, haces plantitas nuevas todo el tiempo. ¿Qué tipo de lecturas haces, Lucy? ¿Qué es lo que te marca vos en cuanto a lecturas? Yo he asistido a lecturas que vos hacías con otra gente, leyendo algunas frases determinadas y hablando de eso. ¿Qué lecturas privilegias? Bueno, yo por ejemplo leo muchísimo, me gustan mucho los poetas persas y los escritores persas del siglo XI. Ahora inclusive descubrí un librito muy antiguo que yo lo tenía antes, pero que ahora encontré una edición antiquísima que la llevé ahora conmigo, la llevo en mi cartera, que se llama La voz del silencio. Y trato de practicar el silencio, porque viste que yo soy muy ñenga, tú quieres decir muy charlatana, bueno. Entonces trato ahora últimamente de practicar el silencio y tengo mis momentos que me voy con las plantas o con el gato, lo miro mucho a mi gato, como él
cómo él se mueve, cómo duerme, con qué silencio se desliza. Me encanta. ¿Tenés una definición para el arte, Lucy? ¿Qué es el arte? Genéricamente, o el arte para vos, ¿qué es el arte? Y para mí el arte es todo, no es solamente el pintar, es el saber mirar, el comer, el hablar, el vestirse, el vivir, hasta el saber bañarse. Es un arte. Papá, por ejemplo, nos decía, como él se bañaba siempre con agua fría, que había que mojarse primero los pies, para que entonces el cuerpo adquiera la temperatura, ¿verdad? Y es todo es arte. Yo no creo que haya una separación. Es más, la vida es arte. Y si debieras darle un consejo a alguien, en el sentido que sea, en el sentido de la vida, en el sentido del arte, ¿sos amiga de dar consejos? Y bueno, hay veces me piden, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día vinieron unas nenas acá que están en un colegio muy de avanzada acá, y entonces yo le dije, bueno, no vayan a copiar, agarren y saquen lo que sienten de adentro, porque mucha gente piensa que pintar es sacar una fotografía o sacar lo que, ¿verdad? Y no, es sacar lo que uno tiene adentro. Alguien dijo, no recuerdo quién lo dijo, que un artista está permanentemente, a lo largo de su vida, haga lo que haga y desarrolle el tema que desarrolle, está haciendo permanentemente un autorretrato. Lucy, si debiera hacer una breve autobiografía, ¿qué no puede dejar de decir Lucy Yegros, areté, de sí misma? ¿Qué diría esa breve autobiografía? Y yo creo que diría que todos nacimos para ser felices, para hacer de donde estemos un pequeño paraíso, porque el paraíso está dentro de nosotros y está alrededor de nosotros. Yo, por ejemplo, acá hay veces me paseo, florece una flor, huelo, o por ahí de repente se me da por poner una de estas esencias para la comida, como la albahaca que tengo por ahí, huelo y le agradezco a Dios, porque está todo acá. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y así pasó Lucy Yegros por nuestro programa. Les cuento que habrán disfrutado tanto de sus opiniones como de su obra. Chau, nos vamos, nos vemos la semana que viene. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos, Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Rubén de la Colina. Espacio Cultural Fraternitas, Moreno 1056, teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.